con la libertad de voto, México se transformó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, México experimentó una transformación profunda, gracias al señor Zedillo, al que yo considero un verdadero héroe latinoamericano. Y eso fue gracias al señor Zedillo, a quien los latinoamericanos deberíamos tener en un monumento. ¿Qué encontramos? México, el gran país de la lengua española, el primer país donde se habla esta lengua. Bueno, México concitó grandes esperanzas en todo el resto del continente cuando el señor Zedillo, aquí presente, de pronto transformó México y lo transformó permitiendo que hubiera elecciones libres en un país donde hacía 80 años no había elecciones libres. Y sin embargo, este fue un hecho absolutamente extraordinario porque con la libertad de voto México se transformó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana México experimentó una transformación profunda, gracias al señor Zedillo, al que yo considero un verdadero héroe latinoamericano. ¿Qué pasó? Los mexicanos pudieron votar en libertad y esto tuvo automáticamente una consecuencia. La sociedad mexicana se reformó profundamente y en la buena dirección. Y los mexicanos vivieron una libertad que desconocían, que no sabían que existía hasta entonces. Y eso fue gracias al señor Zedillo, a quien los latinoamericanos deberíamos tener en un monumento. La democracia entró en México, fue una realidad. E inmediatamente se dieron leyes para garantizar la limpieza de las futuras elecciones. Y México se orientó desde el punto de vista económico en la buena dirección. Y sin embargo, nada de eso queda. Es algo verdaderamente dramático que en unos pocos años lo que parecía representar, digamos, la liberación de México, la democratización de México, haya desaparecido. ¿Y por qué? Por una razón que es muy frecuente en América Latina, porque los mexicanos votaron mal. Votaron mal, simplemente, como ha ocurrido muchas veces en nuestros países. Y hoy en día México, desgraciadamente, vive un retroceso dramático con un presidente populista, un presidente demagogo, que va acabando con todas las libertades que, gracias al señor Zedillo, vivió México. Y hoy en día, desgraciadamente, México es uno de los países que retrocede más América Latina. Y no gracias al presidente que tiene, que es un populista,
un demagogo, sino gracias a disposiciones como resucitar Puebla. No nos olvidemos que México está resucitando Puebla, y Puebla era una conjura contra la democracia en América Latina. Y esa es hoy día una realidad muy próxima que está allí. Acabamos de ver cómo México ha recibido por todo lo alto, y nos lo ha recordado una cubana norteamericana, aquí mismo, en esta sala, diciendo que el presidente de Cuba ha sido recibido en México como un verdadero virrey. Bueno, digamos, México da la impresión que está perdido, que que ha tomado un rumbo completamente equivocado, si se trata de alcanzar la democracia, de alcanzar la libertad. Y el resto de Centroamérica, acabamos de ver lo que ha ocurrido en Nicaragua. Probablemente en la historia del continente latinoamericano no se ha visto una cosa parecida. El comandante Ortega, para hacerse elegir, ha eliminado a todos sus rivales y los ha mandado a la cárcel. Bueno, digamos, es absolutamente maravilloso. Es la mejor manera de ganar una elección, meter en la cárcel a todos sus rivales. Perfectamente, pues muy bien, eso lo ha conseguido el comandante Ortega, y ahí están él y su esposa triunfando. La pobre Nicaragua en una situación verdaderamente crítica, y nadie parece protestar. Hemos encajado, digamos, lo que ocurre en Nicaragua, siendo una de las cosas más absolutamente escandalosas que pueden ocurrirle a un país. Y ahora el resto de Centroamérica, pues, no ofrece un panorama muchísimo más exaltante. Y si vamos un poquito más abajo, nos encontramos con Venezuela, nos encontramos con Cuba y nos encontramos con Colombia. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar si gana Petro las elecciones en Colombia? Bueno, esa es la catástrofe de América Latina, sin ninguna duda. Y sin embargo, ahí está. Y las encuestas nos dicen que Petro va subiendo en la aceptación popular. Bueno, y si gana Petro, ¿qué va a ocurrir? Que el mundo dictatorial latinoamericano va a crecer, va a seguir creciendo, como ha estado creciendo todos estos años. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú la situación no puede ser más dramática. Un personaje que no tiene las más mínimas condiciones para gobernar un país ha sido elegido por los peruanos, aparentemente en elecciones limpias. Yo limpias las pondría entre comillas, pero la verdad es que el Perú ha cambiado profundamente de dirección. Ahora va en la dirección de Venezuela, clarísimamente, en la dirección de Nicaragua, en la dirección de Cuba. Hemos reconocido al gobierno absolutamente impostor de Venezuela. Y si miramos el resto de América Latina más abajo, pues ¿qué va a ocurrir en Chile? ¿Qué va a ocurrir en Chile si gana la extrema izquierda? Es algo que puede ocurrir perfectamente. Hemos oído a un chileno explicarnos con lujo de detalles la situación incierta
que vive ese país. Y nosotros que creíamos que Chile estaba en la buena dirección, sin embargo, algo falló. Algo ha ocurrido en Chile cuando Chile de pronto aparece en esa indecisión entre elegir una buena posición o una posición absolutamente negada a la democracia y a la libertad que nosotros proponemos.